Partido Popular están de aquí como el que más. Porque alguien podía pensar, en el Partido Popular pues éramos unos señores de Miranda de Ebro para abajo que estábamos contra los intereses del País Vasco, y es todo lo contrario. Nosotros no aspiramos a trazar una raya en este país, en Euskadi, nacionalistas y no nacionalistas. Aspiramos a liderar a todo el mundo, a ser la primera fuerza, y queremos sacar votos de un lado y de otro lado. Y poco a poco lo vamos consiguiendo, con mucho trabajo y con muchas dificultades porque venimos de muy abajo. Pero indudablemente nosotros, y aquí San Sebastián es un buen ejemplo, cómo ha ido cambiando sociológicamente el voto. Soy una persona, como muchos miles de vascos, que durante muchos años ha querido a su tierra y llegó un momento que no pudo más. Y no pudo más de ver tanto atentado, tanta sangre en nuestras calles, tanto hundimiento, tanto yugo, tanto fanatismo. Fanatismo de quienes disparan y fanatismo de quienes apuntan y fanatismo de partidos que se dicen democráticos, pero que han estado amparando a ETA y que se han aprovechado de ETA. Y llegó un día y dije, ¡basta ya! Gracias, Ana, por querer hablar con nosotros en la Fundación Villas y Cisneros sobre un tema que yo creo que últimamente emerge como una crueldad, porque recordar aquello para ti tiene que ser verdaderamente brutal. Por tanto, te pido hasta disculpas, fíjate. Bueno, al contrario, yo te doy las gracias y le doy las gracias a la Fundación Villas Cisneros por hacer este trabajo de memoria, de recordar, pues en mi caso, alguien, para mí, pero para la sociedad vasca y española en general, es alguien tan importante como fue Gregorio Ordóñez. Fíjate, cuando yo he dicho que iba a hacer este tipo de cosas, me ha dicho una nieta mía que tiene 15 años, me ha dicho, pregúntale solamente una cosa, si lo ha superado. No, es algo que, a ver, yo creo que para cualquier familiar de una víctima de ETA, es algo que no se supera. Yo misma, cuando pasaban los meses después de que ETA asesinara a Gregorio, el 19 de enero de 1995, mi marido y padre de nuestro único hijo Javier, yo no sabía cómo se salía de aquello. No sabía cómo hacerlo. Vas al psiquiatra, por supuesto, necesitas ayuda, necesitas medicación, tienes el acompañamiento de familia, de amigos cercanos, los más cercanos, pero yo no salía de aquel agujero, y lo que hice fue llamar a otra viuda, llamar a Bárbara Durkov, que también vivía en San Sebastián. Enrique Casas, que fue asesinado por ETA siendo senador socialista en el 82, los comandos autónomos. Y fui a hablar con ella. Ella enseguida me contestó, me dijo, ven a mi casa, nos tomamos un café, yo te cuento. Y cuando llegué a aquella casa, Bárbara me abrió su puerta, me dijo, mira, aquí tocaban el timbre los individuos, ahí estaba mi hijo estudiando, Enrique abrió la puerta, le dispararon, aquí quedó tendido, aquí quedó un charco de sangre. Yo miraba a Bárbara y pensaba, claro, ¿cómo es posible, no? ¿Cómo puede seguir esta familia viviendo aquí donde ha sido asesinado su marido, su padre? Y Bárbara me dijo una cosa muy importante. Bárbara me dijo que íbamos a llevar siempre una mochila en la espalda. Una mochila que iba a veces a pesar más, otras veces iba a pesar menos, pero que esa mochila iba a estar permanentemente en nuestra vida, a nuestras espaldas, y es así. ¿Cómo es? Pues mira, en este momento, en algún sentido pesa menos porque soy capaz de hablar de Gregorio Ordóñez y de lo que hizo y de lo que fueron aquellos años, sin sentir el dramatismo de aquel momento. A nivel personal te hablo, ¿no? Pero lógicamente sigue pesando porque fueron años muy duros. Sin embargo, yo recuerdo a Gregorio Ordóñez no por cómo murió, sino por cómo vivió. Entonces, en mi caso hay una balanza que intento equilibrar, porque Gregorio nos transmitía día a día muchísima fuerza, muchísima pasión, muchísimo entusiasmo, muchísima alegría. Era un bárbaro. Eso era Gregorio. Entonces, esa mochila está ahí, pero está cargada de buenas vibraciones, que son las que me dejó en herencia Gregorio. En algún momento yo he leído de ti que dijiste que Gregorio se presumía que le iban a matar. Claro que lo sabía. Yo creo que Gregorio, incluso cuando con 21 años se afilia a Alianza Popular, cuando termina de estudiar periodismo en Pamplona y regresa a San Sebastián y empieza a trabajar como periodista, y cuando ve
lo que está pasando, te hablo del año 81, 82, 83, cuando ve lo que pasa en su ciudad, es decir, cuando ve que hay una organización terrorista que mata casi a diario, pero cuando ve sobre todo una sociedad, unos conciudadanos que no hacen nada, ni dicen nada, ni protestan, eso es lo que a Goyo le preocupa. Dice, no, yo tengo que hacer algo. Y él no se afilia a la Alianza Popular para medrar en un partido político. Él utiliza la política y un partido en concreto, la Alianza Popular, como herramienta, porque lo que se propone es transformar la sociedad vasca. Él lo que quiere es devolverle la dignidad a los ciudadanos vascos. Pues fíjate, yo tengo una frustración, porque creo que esa sociedad es la misma de ahora. Bueno, con diferencias cronológicas, pero nada más cronológicas, es decir, la inanidad, la falta de respuesta de la gente, incluso la incomodidad que se siente al hablar como las que estamos hablando tú y yo de este tipo de cosas, a la sociedad le repele, la rechaza, dice como si fuera una historia pasada. Hombre, la sociedad vasca en general, porque la sociedad vasca ha dado hombres y mujeres, recordémoslo, excepcionales y extraordinarios también, pero hay una parte de la sociedad vasca que mientras ETA asesinaba y fueron 50 años de terrorismo activo, ha mirado para otro lado, por miedo, pero también por indiferencia. Y por complicidad. Y por complicidad, algunos también. Bastantes. Algunos también. Eres más generosa que yo. Y yo intento serlo, me lo enseñó Goyo. Goyo fue la generosidad llevada a la máxima potencia, porque Goyo entregó su vida por la causa. Es lo que me estabas preguntando antes, perdóname. Goyo sabía que le iban a matar. Goyo, cuando toma esa decisión, la hace sabiendo cuáles van a ser las consecuencias. Y cuando a Goyo le dejan en el casillero del ayuntamiento una bala que recoge en su casillero cada lunes, antes de empezar a trabajar, y cuando el diario Egin publica editoriales, y cuando recibimos llamadas telefónicas en casa, todos sabemos que a Goyo le van a matar. No sabemos ni cómo ni cuándo. Pero todo eso a Goyo le hace más fuerte. Todo eso a Goyo le hace más fuerte, para que entendamos hasta qué punto Goyo lleva su generosidad. Tengo en casa, no lo he traído, se me ha olvidado, un billetito, como llamamos los periodistas, que firmaba un colectivo un grupo que era Maite Soroa, ¿te acuerdas? Sí. Maite Soroa, que es Leizpurúa, que es diputada de aquí, donde se dice que es una persona a liquidar directamente. Bueno, pues una persona a liquidar. Pues lo tengo todavía guardado en casa. Pues la organización terrorista ETA decidió que tenía que liquidar, o que callar, o que expulsar del País Vasco a miles de ciudadanos, a la parte no nacionalista, que era importante. Era casi, no sé dar cifras, no me quiero equivocar, pero yo creo que estábamos 50-50 en aquellos años prácticamente, Y eso es lo que se propuso ETA, y esa amenaza se extendió más allá de los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que fueron masacradas en esos años, o los militares. ETA un buen día, y a partir especialmente del atentado contra Gregorio, decide, además es una frase que no se me olvidará, de un dirigente terrorista, de Herri Batasuna, que sigue activo en la política, dijo: ellos han hecho sufrir al pueblo vasco, nosotros les vamos a hacer sufrir a ellos. Esto es la famosa socialización del sufrimiento. Esto es lo que están haciendo ahora, victimizar a los asesinos. Lo estamos viendo, lo hemos estado viendo estos días, cómo se victimiza a Chapote, cómo se victimiza a Jon Bienzobas, a los asesinos de tu marido. Claro, ¿cómo justifican ante las nuevas generaciones la acción terrorista? Nos están convirtiendo en héroes. Ese es el relato, eso es lo que se cuenta en las escuelas, en muchas casas, en la calle. ¿Cómo le lavas la cara a Francisco Javier García Gaztelu? Es imposible. Y afortunadamente, por mucho que quieran lavarle la cara a un terrorista, tiene que haber una respuesta de la sociedad que ponga por delante los hechos. Yo siempre digo, que laven todo lo que quieran, que laven todos los trapos sucios que quedan, pero en este país siempre va a haber dos listas: la lista de los asesinos y de sus cómplices, y la lista de las víctimas. Esa lista es imborrable.
Esa lista no la pueden esconder, porque es que va a asomar continuamente, como va a pasar ahora con esa página web del Ayuntamiento de Galdacano, que tenía que haber sido borrada al minuto. Pues sigue efectivamente en la red. Bueno, pues esa es la responsabilidad de los demás, porque como decía Séneca decía que los males siempre van a existir, pero que nosotros tenemos que perseverar para que no triunfen. Entonces, esa es nuestra labor. Ellos van a seguir perseverando en sus objetivos, ya lo sabemos, nunca han descansado. El tema es qué hacemos nosotros, qué hacemos los demás para impedir que triunfe ese mal. Déjame, Ana, que me traiga aquellos días. ¿Tú sentiste tanto aprecio, tanto cariño, tanto apoyo, tanta circunvalación respecto a tu persona y todo lo que representaba el asesinato de Gregorio como rechazo, sí o no? Cuando ETA asesina a Gregorio Ordóñez, la ciudad de San Sebastián se conmueve fuertemente, de manera que gente que nunca había salido de sus casas hace cola en los jardines del Derrieder para despedir a Gregorio en el Ayuntamiento de San Sebastián. Estuve. No caben en la Sagrada Familia para asistir a su funeral. Yo recuerdo que cuando el féretro de Gregorio entra en el cementerio, tras la verja de Polloe, en ese camino que nos lleva hacia el panteón de un amigo, porque no teníamos ni panteón, estuvo de prestado en el panteón de Eugenio de Amoriena. Yo recuerdo que yo perdí de vista el féretro de Goyo, de los cientos y miles de personas que estuvieron en Polloe. ¿Qué me pasa a mí cuando bajo al parque? Tengo que bajar al parque, tengo un hijo de 1 año y 2 meses, tengo que volver al parque con mi hijo. 1 año y 2 meses. 1 año y 2 meses. ¿Tenía Javier? Sí, tengo que salir a la calle, tengo que ir a comprar, tengo que bajar al parque. Ni una sola de esas madres que están en el parque se me acerca a darme un abrazo. Yo entro a las tiendas de mi barrio y se hace un silencio sepulcral. Los vecinos miran para otro lado. La gente por la calle con la que yo me cruzo también agacha la cabeza. Yo me sentía como un fantasma. Digo, ¿qué pasa aquí? Y pensé en los cientos de viudas de guardias civiles y de policías nacionales que tuvieron que irse al día siguiente con el ataúd de su marido envuelto en la bandera de España a su pueblo y sin funeral, porque como ya recuerdo, publicó Setién, recuerdo esa columna del Diario Vasco como si fuera hoy, las palabras de Setién diciendo a estos que le recen en su pueblo. Este es el día después de una víctima del terrorismo de ETA en el País Vasco. ¿Cuánto te duró ese día después? ¿Te sigue durando? A ver, es curioso, pero yo me fui 1 año y medio cuando entendí que mi hijo no tenía que crecer ahí, bastante hacía con crecer huérfano de padre. No quería que Javier sufriera las consecuencias que sufrían otros amigos en esos años. Déjame que te diga una cosa, ¿cómo se lo has contado a Javier esto? Yo a Javier no se lo he contado, él me lo ha preguntado. Yo a Javier le arropaba todas las noches diciéndole, papá... ¿A qué edad empezó a preguntártelo? Javier tenía, no sé si 4 o 5 años, cuando una mañana en la cocina, desayunando antes de llevarle al cole, yo de espaldas preparándole el colacao, me dice, ¿cómo murió mi padre? Y claro, yo dije, le tengo que contar la verdad. Yo jamás voy a mentirle a mi hijo. Y a Javier le conté, pues, tu padre estaba comiendo en un restaurante en la parte vieja de San Sebastián con unos amigos, entró un terrorista y le disparó en la cabeza y murió en el acto. Esa no es la pregunta peor que me ha podido hacer Javier y la que me ha resultado más difícil de responder. Fueron las 2 preguntas siguientes. ¿Quién ha matado a mi padre? ¿Dónde está el que ha matado a mi padre? Era así, ¿eh? Un macaquito, pobre. Era así. Y pienso en los casi 1000 huérfanos que ha dejado ETA, y en esos huérfanos, y en muchos de esos huérfanos que no han tenido, ni tienen, ni tendrán respuesta a eso. Que no saben ni quién, ni por qué, ni para qué alguien mató a su padre. Y yo he tenido la suerte de podérselo contar con los años a Javier.
ha habido juicios, el Comando Donosti, los 3 integrantes, el tercero de los juicios llegó 19 años después del atentado contra Goyo, y es lo que de verdad a una víctima aporta consuelo y cierra su duelo. Con el Lasarte paseándose en bicicleta por allí. Bueno, ahora Valentín, que ha participado, que fue uno de los 3 miembros, bueno, Valentín Lasarte además lo conocíamos, Goyo y yo. Valentín Lasarte nos servía las cañas en el bar en el que trabajaba cuando Goyo terminaba de trabajar en el ayuntamiento, yo las recogía y muchos viernes por la tarde era Valentín el que nos ponía las cañas. No olvidemos que ETA es un terrorismo doméstico. Los terroristas no eran individuos de ETA, no eran individuos que venían de otro país, disparaban, mataban y regresaban a su pueblo. No, eran nuestros compañeros de clase, era el que nos servía las cañas, era mi vecino, era un profesor, estaban. ¿Te has vuelto a ver? A Valentín le he visto pasar por la calle cuando yo estaba dentro de una tienda, sí, en San Sebastián. ¿Y qué sensación se tiene en ese momento? ¿Alguna otra viuda se lo ha oído contar, por ejemplo, la viuda del cristal, ¿te acuerdas? La tienda del cristalero, todo lo que sea? Hombre, Pilar Ruiz, naturalmente. Pilar. Duro. Tremendo, sí, tremendo. Pues cuando vi paseándose a Valentín Lasarte delante de mí en un día soleado en San Sebastián, pensé, qué incómoda ha sido la vida para ciudadanos como Gregorio Ordóñez, qué dura, qué difícil. Y qué fácil va a ser para este individuo, que estoy segura que nadie le va a recriminar por la calle absolutamente nada de lo que ha hecho, y ha participado en 6 atentados, de 6 donostiarras. Fernando Mújica, Santa María, un empresario muy conocido en San Sebastián, y estoy segura de que nadie le va a decir a una panadería, no, tú aquí no compras el pan. ¿Sabes? No va a tener la vida un poquito más difícil de lo que la hemos tenido a los demás. Aquel relato de Fernando en Aramburu en Patria responde a la realidad de lo que habéis vivido. ¿Responde a la realidad? Sí, absolutamente. ¿Fernando habló contigo en algún momento? Sí, yo le conocía antes, además yo ya le había leído cuando publicó Los peces de la amargura, que son varios relatos breves. Él es un cuentista en el mejor sentido del término. Es un narrador fantástico, sí. Y qué mejor manera de llegar a más gente, ¿no? Yo sé que el testimonio de una víctima pues tiene su impacto naturalmente, ¿eh? Somos de carne y hueso. Yo sé que lo que escribe Fernando es ficción, pero una ficción de una realidad que conoce muy bien, y que está muy bien escrita. Yo empecé a leer la novela, no seguí porque me revolvía mucho. Yo leo por las noches habitualmente y digo, yo no puedo leer esto, aparte que yo esto ya me lo conozco, esto ya lo he vivido, ya sé lo que es. Pero sí esa descripción de esos personajes es fantástica. Y durante todos estos años, fíjate, más de una veintena de años después del asesinato de Gregorio, tú te has tenido que marchar del País Vasco, ¿verdad? Sí. Formas parte de ese contingente que todavía numéricamente no sabemos ni siquiera catalogar, pero que yo creo que llegará un momento que sabremos que son casi 300.000 personas. Todo un censo. Yo leí una publicación en el diario El País, precisamente hace muchos años, un dato del censo que decía que solo en la década de los 90 nos habíamos ido 172.000 ciudadanos vascos. En los 90. De una población de 2 millones. Ignorando todos los 80, que los 80 fueron los años de plomo. El único dato que yo tengo, me imagino que si uno se mete en el censo y uno se mete en tal, pues se podrá, pero nadie lo hace, nadie investiga, nadie se ha preocupado tampoco por preguntarnos ¿por qué te has ido? Pues mira, yo me he ido porque no quería que mi hijo creciera como ha crecido los hijos de Isaías Carrasco, que hace poco relataba en un periódico, concejal socialista asesinado por ETA, que te pone los pelos de punta leer el calvario por el que han tenido, además que pasar esos hijos en esa escuela. Eso sí que era bullying, eso sí que han sufrido bullying, de sus compañeros de clase, de sus profesores, o sea, pobrecitos, de verdad. Yo creía que mi hijo no se merecía pasar por eso. Porque yo creo, por otra parte, que si tu marido hubiera sido, que iba a serlo, alcalde de San Sebastián, fíjate, el porvenir del centro derecha en España y sobre todo en el País Vasco, fundamentalmente en Guipúzcoa, hubiera sido distinto. No, claro, para eso mataba ETA. ETA seleccionaba, es otra de las cosas que no hace ningún otro terrorismo. ETA además de ser un terrorismo doméstico, es un terrorismo que selecciona a sus víctimas.
ETA asesina a sus adversarios políticos. Al día siguiente del atentado contra Gregorio, en la prensa se hablaba de un crimen electoral. Gregorio acaba de presentar su candidatura a las elecciones municipales de mayo del 95 y ETA le mata 3 días después. ¿Qué pasa cuando nos vamos? ¿Qué pasa cuando ETA asesina a sus adversarios políticos? Pues que hace un hueco en el censo electoral importantísimo y que además lo que hace es proteger a un pensamiento único nacionalista. En la cultura, en la filosofía, en la sociedad, en el trabajo. Claro, nos vamos. Yo muchas veces pienso, ¿qué pasaría si regresáramos todos mañana para votar en las siguientes elecciones municipales? ¿Qué pasaría? Pues pasaría algo por lo que ETA ha matado, que es cambiar el censo y cambiar el rumbo y cambiar la historia política, social y económica del País Vasco. Pero fíjate, Ana, que han conseguido que muchas de las víctimas, no sé si muchas numéricamente, pero significativamente sí, tengan un complejo de Estocolmo, de síndrome de Estocolmo, voy a decir. Bueno, yo lo respeto todo, pues la que lo tenga, no pasa nada. A mí me parecen terribles, por ejemplo, esas aproximaciones de víctimas y victimarios, me parecen terribles, me parecen imposibles de aceptar. ¿Te han hecho alguna oferta en ese sentido? Es que no quiero ni que me la hagan. Afortunadamente no me la han hecho. Afortunadamente no me la han hecho. Creo que una vez me pidieron que participara en un vis a vis, en un programa de radio con alguien de Ribatasuna y me negué. O sea, yo nunca he tenido relación con ellos. Cuando hablan de reconciliación, dices, pero ¿cómo voy a reconciliar con alguien con el que nunca he estado conciliado? No han sido mis amigos de chiquiteo, yo no tengo nada que ver con ellos, y mucho menos con los asesinos. Yo solo hay una cosa que quiero de los asesinos, y es que cumplan la condena que les imponga la justicia. Es todo lo que quiero saber. Es todo el contacto que quiero tener con Pues no lo estás consiguiendo. Bueno, sí, el comando Donosti ya ha pasado, ya han sido detenidos. Ahora está el sumario abierto. Llevo 7 años esperando que un juez llame a declarar a uno de esos 5 investigados, o que van a ser investigados por haber participado en el atentado contra el oro, que estaban en la cúpula de ETA en esos años. Pero fíjate, yo no tengo la impresión, ¿eh? Yo tengo mucha paciencia, he aprendido a tener mucha paciencia y a esperar. Y lamento profundamente que se habla de 379 familias que no han tenido juicio, porque sé el calvario que es para ese padre, esa madre, ese hijo, ese hermano, ese primo, porque el duelo es imposible que se cierre si no hay justicia. Pero imposible. Te alabo la paciencia, pero yo tengo información, y a mí la sospecha que tengo en este momento es más que sospecha, son indicios racionales de que está sucediendo una negociación de la que no nos estamos enterando, y una negociación que lleva directamente en Navidad, por Navidad, todos a la calle. Y esto es lo que parece que está sucediendo. Es decir, acontecimientos como los de Galdacano no son acontecimientos, sino si el PNV no quiere, esto no sucede. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Yo creo que están pactando hace unos días venía una nota del colectivo de presos famoso, el EPPK diciendo literalmente que lo que quieren es presos en la calle todos, y autodeterminación. Claro. Esto, y dicen por medidas legales, Ana. Sí. Cuando dicen medidas legales es que están pactando legalmente. Pero vamos a ver si Arnaldo Otegi ya anunció en el estadio de Anoeta hace más de una década cuál era la ruta. ¿Cuál era la ruta que se proponía? Y es la ruta que han ido negociando con los sucesivos gobiernos. Una negociación siempre la lleva, se inició con Zapatero, se continuó con Rajoy. Quiero decir, esa hoja de ruta es algo que se viene desarrollando desde hace mucho tiempo. Yo te voy a decir una cosa, es que no me escandalizo por nada. No me escandalizo ya por nada. Yo sé que la historia de ETA ha sido la historia de la indignidad desde el primer asesinato, y va a ser la historia de la indignidad también con su final, con el último etarra que salga a la calle probablemente en unas condiciones que no son las que se merecen. Con homenajes. Lo sé. Con homenajes incluidos. Lo sé. Lo que no sé es qué vamos a hacer los demócratas. ¿Y qué vais a hacer? Bueno, pues yo hago lo que puedo. Yo hago
Yo Tú estoy haces, por hablando ejemplo, contigo. sí. Yo hago una exposición que cuenta quién fue Gregorio, yo voy a colegios a hablar de quién fue Gregorio, de lo que fueron esos años, pues hago lo que puedo. Yo no tengo más poder que el de una ciudadanita de a pie, viuda de Gregorio Ordóñez. Y cuando haces esta recopilación, que es Y verdadera, por supuesto votar, que es mucho, por supuesto votar. ¿Y qué ha pasado, por ejemplo? ¿Qué ha pasado? Y ahora cerrar la lista, cierro la lista del Partido Popular en San Sebastián. ¿Qué ha pasado, que me por lo han pedido ejemplo, con mucho Ana, ¿qué ha cariño? pasado, por ejemplo, para que todo aquel ambiente de entusiasmo, incluso de apoyo a la ideología y al voluntarismo y a la valentía que representaba tu marido se esté apagando, se ha apagado hasta el punto de que en lugares como Vitoria, que ganaba el centro derecha español, ahora está ya subsumido en la izquierda? Mira, no lo sé. Se protegen y no pueden estar viviendo permanentemente en la tensión. Si hay tensión, que sea una tensión democrática, una tensión que nos sube a todos arriba, no una tensión que nos encoge, ¿no? Entonces, yo entiendo que en el momento en el que ETA dice que deja de matar, aunque su proyecto político siga activo, aunque haya muchas cosas por resolver, como crímenes sin resolver, bueno, pues yo entiendo que la sociedad se proteja y diga, bueno, ahora vamos a hacer otras cosas. Es que cualquier sociedad que viviera en un ambiente en el que 370 asesinatos está sin resolver, estaría lanzada a la calle. Y yo es que no puedo entender cómo la inanidad en la respuesta. Yo sí lo puedo entender, fíjate, yo sí lo puedo entender. O sea, yo puedo entender las dos cosas. Yo puedo entender que una parte esté preocupada por otras cosas muy serias y muy graves que siguen pasando, y puedo entender que estemos una serie de personas más o menos implicadas directa o indirectamente en la acción de ETA, que sigamos denunciando y recordándole a esa sociedad que se protege y que no quiere ver las cosas, recordándole a esa sociedad, ojo, aquí quedan temas pendientes. Pero hay temas pendientes también que tiene que asumir la política, que tiene que asumir la justicia en este país. Es que nunca han sido ejemplares. Goyo lo decía, los partidos estamos para seguir lo que hace la sociedad. De hecho, la primera ley de víctimas tiene lugar 31 años después del primer asesinato. El primer y único pacto de Estado que ha habido por las libertades y contra el terrorismo tiene lugar 31 años después del primer asesinato de ETA. La política y la justicia van muy lentas, insisto, yo he aprendido a tener paciencia. Pero fíjate, en algunos casos va enormemente rápidas. A veces no sucede. Sí, pero fíjate lo que sucede. Te voy a dar un caso que es estremecedor. La conversión de Marlaska, que era un ariete en la lucha contra el terrorismo, que dio muchísimos disgustos a ETA, que era un valiente juez que se dedicaba, yo me acuerdo del caso a Faisán, por ejemplo, pues se ha convertido en cómplice. ¿Cómo lo lleváis esto? ¿Cómo lo llevamos? No sé. Tú. Ana Iríbar se queda con la parte positiva de Marlaska, que la tuvo, al igual que muchos ciudadanos, como te he dicho, excepcionales y extraordinarios en el País Vasco en esos años, que los hubo y que dejaron su semilla. ¿Que este es un momento deplorable? Sí. Pero yo tengo la confianza puesta en las nuevas generaciones, en las nuevas novísimas generaciones, a los que sí les estamos contando lo que ha pasado en esos años, a los que sí les estamos contando que ha sido ETA, y tengo la esperanza puesta en esos jóvenes, en las nuevas generaciones, por ejemplo, del PP, que acaban de crear la Escuela Gregorio Ordóñez. Yo necesito vivir con esperanza, ahora que voy a cumplir 60 años. Y quiero mirar con esperanza y apoyarme en estas nuevas generaciones, no en la nuestra. Algunas cosas hicimos bien, otras no hicimos tan bien. Quienes siguen ahora en la política no hacen las cosas tan bien. Me has puesto el ejemplo de Marlaska. Pero yo quiero hacer de verdad una llamada y lo que hago lo hago pensando en estos jóvenes que estoy convencida nos van a reprochar a nosotros lo que hemos hecho mal y nos van a agradecer lo que hemos hecho bien. Pero tú fíjate que además en esta política, en esta estrategia de intromisión en las conciencias de la gente, incluso de las víctimas, se ha conseguido que las víctimas estén separadas. Que algunas víctimas estén separadas. Se ha introducido un epígrafe de malos entendidos. No lo bueno, entiendo. ¿y por qué vamos a estar juntas?
¿Por qué vamos a estar juntas? ¿Por qué vamos a estar juntas si somos todas diferentes? Porque si votamos a nuestro padre y a nuestra madre cada una. Os une el horror al terror. Nos une el horror al terror, pero luego cuando pisamos el suelo y cuando tenemos que vivir y cuando tenemos que votar, somos diferentes. Sin duda. Pues ya está. Sin duda. Pues ya está. Déjame que vuelva a tu marido. ¿Cómo era? Pues... ¿Cómo era en casa? A ver, está mal que lo diga yo, pero mira, Gregorio tenía una, entre muchas cualidades, y es la de hacerte sentir importante cuando estabas con él. Gregorio recordaba el nombre de cualquier persona que se cruzaba con él por la calle de camino al ayuntamiento. Decía: oye, me llamo Pepe, tengo un problema, tengo que abrir un negocio, no me llega la licencia, ¿me puedes echar una mano? Pues Goyo, si se encontraba con él a la semana siguiente: hombre, Pepe, estamos en lo tuyo, ven a verme al ayuntamiento, toma mi tarjeta. Quiero decir, Goyo nos dedicaba un tiempo, el poco tiempo que nos dedicaba a cada uno de nosotros nos lo dedicaba por entero, por entero. Era un tipo alegre, era un tipo extremadamente trabajador, ponía el trabajo por delante de todo, lo había heredado de padre y de madre, sus padres eran emigrantes, fueron a trabajar a Venezuela. La madre de Goyo fue de las pocas mujeres, de las escasísimas mujeres que en los años 50, y fueron 200.000 españoles los que cruzaron el charco para ir a trabajar a Venezuela. Mira la situación inversa. Pues la madre de Goyo fue de esas mujeres, Consuelo Fenollar, de un pueblecito de Terratech, de Valencia, de 200 habitantes. Goyo hereda la responsabilidad, el trabajo y, por supuesto, unos valores cristianos, que yo creo que son los que a él le mantienen en esa generosidad vital hacia los demás. Él no quería nada para él, él todo lo quería para los demás. ¿Y tú, Ana, cuando sabías que todos los días recibía en su casillero? No lo sabía. ¿No lo sabías? ¿No lo supiste? Amigo, yo no me lo contaba. La acera de nuestro portal, la pintaban un día sí y otro también. Goyo se levantaba muy temprano todas las mañanas para ir a trabajar y limpiaba esa acera con un vecino para que yo no la viera salir de casa. O sea, amigo, yo me escondía aquellas cosas que entendía que me podrían realmente preocupar. ¿Tú nunca creíste que le fueran a matar? Sí. ¿Sí? ¿Y se lo dijiste? Y se lo dije yo, y se lo dijo su madre en las últimas navidades que estuvimos todos juntos. La madre dijo: como sigas hablando así te van a matar. ¿Y qué dijo? Goyo no decía nada, Goyo decía que no decía nada, Goyo hacía, Goyo no iba a dar un paso atrás. Y todas lo sabíamos. Quiero decir, todas, su madre y su mujer lo sabíamos. No iba a dar un paso atrás. ¿Cómo has vivido estos años? Yo no entiendo cómo se puede vivir con esa mochila de la que hablábamos hace un ratito. Pues yo he tenido la suerte, por lo menos nos dieron tiempo de tener un hijo, y yo he tenido la suerte de tener ese bebé, que es el que me ha despertado por las mañanas, el que ha tirado de mí todos los días, me ha recordado que había que comer, que había que reír, que había que jugar y sobre todo que no había que odiar y que había que querer y amar. Yo no podía mirar a mi hijo como te estoy mirando a ti a los ojos si había odio dentro de mí. ¿Cómo le voy a educar en el amor a un bebé si hay odio dentro de mí? Ese es el ejercicio que tuve que hacer en los primeros años. Oye, ¿y el chaval? ¿Cuánto tiempo estuvo el chaval en el colegio en San Sebastián? Un año. Solamente un año. Un año. Entonces no recibió ningún tipo de input. Era un bebé positivos. Y además tenía una andereño maravillosa, Carmen. Un abrazo desde aquí para Carmen, cariñosísima conmigo, porque tú piensas que para mí todos esos primeros momentos, el primer día que va mi hijo a clase, el primer día que mi hijo se sube a una bici, el primer día que mi hijo rompe a hablar, que habló muy temprano, ha sido un chico muy inteligente y hablaba con una claridad que parecía mentira. Todos los momentos han sido muy difíciles para mí porque me faltaba su padre y mi hijo, sin saberlo, le faltaba a su padre, ¿no? Nos faltaba esa pieza que cerraba esa familia maravillosa que intentamos formar, ¿no? ¿Qué hay que hacer Eso no lo puedo perdonar. Para que este clima de disimulo, de disfraz, de ocultamiento no llegue a su máxima experiencia, a su máxima contingencia de ya no poder hablar de este asunto porque nos convertimos en unos abuelitos cebolletas? Pues muy fácil, seguir hablando. Seguir hablando con tu vecino cuando le ves y te pregunta de dónde vienes, le dices: pues mira, vengo de celebrar el aniversario del atentado contra Gregorio.
o al del bar, echarás de menos esto, ¿no? Cuando te dice eso. ¿Esto a qué te refieres? ¿A Pollove, al cementerio donde tengo que ir a ver a Gregorio Ordóñez? No, esto no lo puedo echar de menos nunca. Es decir, tenemos que estar activos en cada uno en nuestro pedazo de sociedad que nos corresponde y desde ahí hacer nuestro trabajo, no dejar de hacerlo. Esta es la clave de tu exposición. Sí. De la exposición sobre Mira, esta Gregorio. exposición fue muy importante en San Sebastián. Ha sido hasta en Madrid, hasta en el Parlamento Europeo, hasta en el Centro Memorial de Víctimas, pero ha sido muy importante en San Sebastián porque yo he estado muchos días y me he dado cuenta de que la gente de San Sebastián, 25 años después del atentado de Goyo, sigue recordando a Gregorio, sigue llorando cuando se acuerda de Goyo y de lo que le pasó. Y en ese libro de firmas que conservo, ahí mucha gente ha volcado, ¿no?, sus sentimientos. Y, por ejemplo, hay gente que ha llegado a escribir que siente vergüenza por no haber hecho y dicho y estado donde tenía que haber estado mientras se te asesinaba. Yo creo que la política vasca, el nacionalismo vasco en esos años, no le ha dado a la ciudadanía lo que necesitaba, que era ese espacio para hacer la autocrítica y para reivindicar lo que de verdad habían sentido cuando había habido un asesinato. Eso el PNV se lo ha quitado y es de una responsabilidad terrible e imperdonable. Tú los conoces muy bien y sabes cómo son. Sí, un poco. Y sabes que nunca se van a implicar directamente en todo lo que representéis vosotros. No les interesa. No les interesa. Como no les interesa a otros tampoco. Ahora, lo probable es que el pecado vive en la penitencia porque por la izquierda le van a ganar. Bueno, pues yo creo que por primera vez en muchos años teme perder el poder en el País Vasco, en unas autonómicas. Las municipales ya no lo sé. En San Sebastián, por ejemplo, Eneko Goya es un alcalde que está muy bien posicionado y que vive de los votos en parte también del PP. Dime solo una cosa para terminar. ¿Puedes sentir perdón alguna vez? No, nunca voy a perdonar. Nunca voy a perdonar ni a quienes mataron a Goyo, ni a quienes fueron sus cómplices, ni a quienes profanaron su tumba, ni a quienes le hicieron daño. Sobre todo porque se lo hicieron a él. Yo me puedo reconciliar con mi hermana, con mi amiga, con mi jefe. Puedo perdonar con quienes tengo una relación filial, naturalmente. Pero jamás perdonaré a unos asesinos. ¿No nos prives de otra exposición como esta? Pues ojalá, estoy trabajando en ello. Ojalá podamos reabrirla y en San Sebastián además. Ala, pues muchísimas gracias por tu testimonio. A mí soy muy emocionante, te digo la verdad, porque este es un asunto tan querido para mí porque es muy odiado. Porque lo hemos vivido tan claramente, fíjate que lo he vivido porque han matado a mis amigos, hemos tenido momentos, pero claro, cuando oyes un testimonio como el tuyo te estremeces. Bueno. Te estremeces y dices, ¿cómo es posible que haya gente que todavía no tenga la sensibilidad de estar con vosotros de otra forma mucho más directa? Ellos se lo pierden. Yo creo que sí. Gracias por todo, Ana. A ti.